Ahí ya estamos grabando. Entonces, este problema básicamente es un problema de descifrar cuál es una mezcla que nos están diciendo y cómo hago para descifrar cuánto de cada componente hay. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es esto. Yo tengo una curva de valoración, como esta que vemos acá, y veo dos puntos de inflexión. El primer punto de inflexión me dicen que está en 32,40 mililitros en el viraje de la fenolftaleína a un pH de 9,4. Y observo un segundo punto de inflexión que está en pH 4,7 con un volumen de 47,30 mililitros. Acá verá la fenolftalina y acá el verde bromocresol. La fenolftalina sería en este caso un indicador más básico y el verde bromocresol un indicador más ácido, ¿verdad? Ahora, es muy importante tomar en cuenta, me dicen que posiblemente hay especies como hidrógeno carbonato de sodio, hidróxido de sodio o carbonato de sodio. Ahora, recordemos que si yo tengo carbonato o el ion carbonato, yo puedo experimentar una protonación para formar hidrógeno carbonato y en este proceso yo puedo utilizar para calcular ya sea la KB1 o la Ka1, ¿verdad? Perdón, la KB1 o la Ka2, en este caso sería la de, perdón. Está acá, acá sería la Ka2 o la Ka1. Entonces yo puedo protonar y formar HCO3 y luego puedo otra vez protonar para formar H2CO3. Estos procesos van a ocurrir a diferentes pHs, ¿verdad? Este primer proceso va a ocurrir, por ejemplo, yo lo voy a observar si utilizo un indicador como la fenolftalina y va a ocurrir alrededor de este pH de 9. El segundo proceso de protonación va a ocurrir a un pH más ácido, ¿verdad? En ese pH más ácido, yo lo puedo observar, por ejemplo, con el verde de bromocresol. Recordemos que los procesos de protonación o desprotonación van a ir ocurriendo a diferentes pHs. Entonces, el primer protón se va a pegar a un pH más básico, el tercer protón y el segundo protón a un pH más ácido. Este proceso va a pasar aproximadamente a este pH de 4,7. Eso típicamente es lo que uno observa, digamos, en una curva de valoración de carbonato. Tengo un primer punto de inflexión a un pH más básico y tengo un segundo punto de inflexión a un pH más ácido. En uno está asociado a una primera protonación y el otro al otro protón. ¿Verdad? Que eso es parte como lo que hemos visto, que la protonación ocurre en pasos, ¿verdad? No puede pasar que a un pH básico se me peguen dos protones en la molécula, solo se va a pegar uno, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esa información yo la puedo utilizar. Entonces, básicamente lo que vamos a observar es eso. En este primer punto de inflexión podría ocurrir esta primera protonación. Adquiero este primer protón. Y en el segundo punto de inflexión, lo que yo protoné en la primera, esta misma molécula va a adquirir otro protón y voy a terminar con H2CO3. Entonces, es un proceso que ocurre, digamos, como en escalera. Ahora, basado en esta información, yo puedo saber cuáles son los componentes que tengo en esta mezcla. ¿Cómo hago para saber eso? Yo lo puedo saber a partir de los volúmenes que gasté. Vean que voy a tener en el primer punto de inflexión un primer volumen que es 32,40. En el segundo punto de inflexión llega un volumen de 47,30. Entonces, yo puedo definir acá un parámetro que es el delta volumen. Este delta volumen va a ser la diferencia entre el segundo volumen y el volumen 1. Si hago esta diferencia, 47,30 menos 32,40 me da 14,90. Entonces quiere decir que en este segundo punto de inflexión consumí 14,90 mililitros, mientras que en el primero 32,40. Es decir, tengo un caso en donde el volumen 1 va a ser mayor que el delta volumen, ¿verdad? El primer volumen 1 es 32,40, el delta volumen es 14,90. Entonces es bastante más. ¿Cómo puedo usar esta información para saber cuáles son las especies que tengo? Entonces, tengo que considerar varios casos. Entonces, el primer caso sería, imaginemos que tengo
solamente tengo hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué forma tendría la curva si solamente tuviera hidróxido de sodio? ¿Cuántos puntos de inflexión tendría en este caso? Si la mezcla fuera solamente, no tengo mezcla, solamente tengo hidróxido de sodio, ¿qué forma tendría entonces la curva? ¿Cuántos puntos de inflexión tendría? Ahí. En ese caso, únicamente tendría un punto de inflexión, ¿verdad? Porque sería básicamente una valoración de una base fuerte con una base fuerte, con HCl. Solamente observaría un punto de inflexión. Entonces, este caso yo lo puedo descartar. ¿Por qué? Porque ya yo sé que en el problema me están diciendo que observo dos puntos de inflexión. El otro caso sería que yo solo tuviera carbonato de sodio. Si tuviera carbonato de sodio, ¿cuántos puntos de inflexión observaría? Entonces, si tengo solo carbonato de sodio, ahí observo dos puntos de inflexión, definitivamente. Ahora, hay una particularidad. Si yo solo tengo carbonato de sodio, yo tendría acá el volumen 1 y acá el delta volumen. Ahora, este volumen 1, ¿cómo sería con respecto al delta volumen si solo tuviera carbonato de sodio? ¿Cómo se comportaría? ¿Sería mayor uno que el otro, menor, iguales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería en este caso? Si solo tuviera carbonato de sodio. ¿Sería mayor o no? ¿Cuál? El El volumen del 1. carbonato de sodio, el volumen uno, ¿Por qué? ¿Por qué sería mayor? porque ocupo ganar un protón. Ajá, pero digamos, en este ocupo ganar un protón. Y en este, ¿cuántos protones también ocupo ganar en el segundo? Y ocuparé ganar otro. Ajá, veamos. Acá el proceso sería CO3 menos 2 más H más, que me produce HCO3 menos. Y en este sería HCO3 menos más H más, que me produce H2CO3. ¿Cómo sería la cantidad de protones que reaccionan en esta primera reacción con respecto a los que reaccionan en esta segunda? En este segundo paso. Si yo tengo la misma cantidad de carbonato, no cambia la cantidad de carbonato. ¿Cuántos protones adquiere el primero y cuánta cantidad de protones adquieren el segundo? ¿Cantidades diferentes, iguales? Vean que si yo parto, por ejemplo, acá de un mol de este me va a reaccionar con un mol de protones y me va a producir un mol de este. Pero en un mol de este, otra vez, en este segundo paso, también va a reaccionar con un mol de H más. Entonces quiere decir que yo en este volumen 1 debería consumir la misma cantidad que en el delta volumen. O sea que en este segundo paso. ¿Por qué? Porque las cantidades estequiométricas de esta reacción van a ser iguales a las cantidades de protones estequiométricas en la segunda, ¿verdad? Entonces la estequiometría en el primer step sería igual a la del segundo y el volumen consumido debería también ser igual en ambos. Entonces quiere decir que si fuera solo carbonato, el volumen 1 debería ser igual al delta volumen. ¿Son iguales? No, porque vean que aquí ya dijimos que el volumen 1 es mayor que el delta volumen. Quiere decir que entonces yo no podría tener solo carbonato de sodio. No sé si queda claro esta parte. ¿Alguna duda con esta parte? Sí me explico por qué deberían ser iguales. Ok. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. En la segunda,
me dice qué pasaría si solo tengo hidrógeno carbonato de sodio. Entonces, si solo tuviera hidrógeno carbonato de sodio, ¿cuántos puntos de inflexión observaría en este caso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos puntos observaría acá? Si tengo hidrógeno carbonato de sodio y lo valoro con HCl, entonces, en este caso, en realidad yo solo observaría un punto de inflexión. Exacto. Estoy súper mal de pulso hoy. Si solo tuviera hidrógeno carbonato de sodio, solo observaría un punto de inflexión. ¿Cuál? El que está a un pH de 4,7. ¿Por qué? Vean que ya yo parto de la primera protonación del hidrógeno carbonato de sodio. Entonces yo solo voy a observar, si lo valoro, solo voy a observar la reacción HCO3 menos más H más para producir H2CO3. El primer protón no lo voy a valorar porque ya está protonado, ¿verdad? No voy a poder observar ese primer punto de inflexión porque estoy partiendo de la especie ya protonada. Entonces, en este caso, solo observo un punto de inflexión. Entonces, quiere decir que este caso también lo puedo descartar. ¿Por qué? Porque yo debería, según el problema, observar dos puntos de inflexión. Y si tengo solo eso, entonces no lo voy a observar. Nos quedan entonces ahora los casos de mezclas. Entonces, una posibilidad de mezcla, veamos este que es más sencillo. Puedo tener hidróxido de sodio mezclado con hidrógeno carbonato de sodio. Pregunta, ¿esta es una mezcla? ¿Esta mezcla es compatible? ¿Recuerdan si esta mezcla es compatible? Entonces, recordemos que yo puedo tener en el diagrama que llamamos la magia, puede tener carbonato, que luego forma HCO3 menos, que luego forma H2CO3. Acá podía tener H más y acá podía tener OH menos. Entonces, estas especies corresponderían a este y esta correspondería a este. Como están separados por más de una especie, quiere decir que entonces la mezcla no es compatible. Entonces, ¿qué pasa? Que estas especies reaccionarían. Entonces, en el problema me están diciendo que tienen que estar en una mezcla compatible. Ahora, como esta mezcla no es compatible, entonces esta mezcla, como reacciona, no es compatible, podemos descartar. Nos quedan dos casos. Nos queda el caso donde yo tenga hidrógeno carbonato mezclado con carbonato de sodio. Entonces, en este caso, yo observaría dos puntos de inflexión, lo cual es consistente con lo que me dice el problema. Ahora, lo que yo tengo que revisar es cómo andamos con los volúmenes, ¿verdad? Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a diferenciar estos dos. Voy a poner diferente color para no enredarlos. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle a uno NaHCO3 y al otro vamos a ponerle en morado Na2CO3. Entonces, si yo partiera de esta mezcla, yo tendría acá primero que todo este carbonato, ¿verdad? Que tengo acá, CO3 menos 2, podría reaccionar con H más para producir HCO3.
CO3 menos. Ahora, esta especie no reaccionaría en este primer punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ya está protonada. Entonces, en este caso no me reaccionaría. Recordemos que esta mezcla que tenemos acá sí es una mezcla compatible, ¿verdad? Entonces, no habría problema que estén mezclados. Ahora, en este primer punto de inflexión, yo solo observaría la protonación del carbonato. El hidrógeno carbonato ya está protonado, entonces no se va a protonar más. Ahora, en el segundo punto de inflexión, yo voy a tener este mismo hidrógeno carbonato que se formó, también puede ser valorado. Entonces, este HCO3 menos me puede reaccionar con H más para formar H2CO3. Pero también tenía esta especie que tenía acá, que desde el inicio ya estaba con hidrógeno carbonato. HCO3 que tenía desde el inicio, más H más, para producir H2CO3. Entonces vean que si yo tengo esta mezcla, en el primer punto de inflexión va a reaccionar el carbonato para producir hidrógeno carbonato. En el segundo punto de inflexión, yo voy a valorar todos los hidrogenocarbonatos que tenía. Tanto el que se me formó por este primer punto de inflexión, como el que yo tenía inicialmente, el hidrógeno carbonato que estaba acá. Entonces, quiere decir que en el segundo punto yo voy a tener más cantidad de moles, porque voy a tener este hidrógeno carbonato más el que se me formó. Entonces, acá voy a tener un delta V y acá voy a tener un volumen 1. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Que el volumen 1 entonces sería menor que el delta volumen. ¿Por qué? Porque acá estoy valorando una cosa en el volumen 1 y en delta volumen estoy valorando estos dos sumados. Entonces, quiere decir que de fijo el delta volumen tendría que ser, en este caso, el volumen 1 tendría que ser menor que el delta volumen. Sí, 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 sí queda claro ahí por qué. No sé si me explico. Si queda alguna duda con esto. ¿Alguna consulta con esto, chicos? Chicas. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? La conclusión es que este caso tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque entonces no cumple con la característica que habíamos visto en lo que me decían del problema. La característica era que el volumen 1 es mayor al delta volumen. Entonces, este caso no puede ser. Veamos entonces el último caso que nos queda. El último caso que nos queda es que tengamos hidróxido de sodio con carbonato de sodio. Voy a hacer lo mismo y voy a ponerlo con colores diferentes para que no se nos olvide. Entonces, yo puedo tener NaOH y puedo tener Na2CO3. Entonces, si hago la valoración, en este caso también voy a observar dos puntos de inflexión. Ahora, veamos cómo andaría el volumen 1 y el delta volumen. Ahora, si yo hago esta valoración, ¿qué va a pasar? En el primer punto de inflexión, yo voy a valorar OH menos más, más H más para producir H2O, ¿verdad? Entonces yo voy a neutralizar esta base de fijo. Recordemos que estos dos sí son compatibles. ¿Por qué? Porque según el diagrama de la magia, OH puede estar a la par de carbonato. Entonces es una mezcla compatible si cumplimos con el criterio. Ahora, en este primer punto de inflexión también dijimos que voy a valorar el carbonato. CO3 menos me va a reaccionar con H más para producir HCO3 menos. En el segundo punto de inflexión, ¿qué va a pasar? Bueno, del hidróxido ya no queda nada porque ya se convirtió en agua, ya no lo puedo valorar más. Ya aquí neutralicé el hidróxido. Pero el hidrógeno carbonato que yo se formó acá en el segundo punto de inflexión va a experimentar la segunda protonación. Voy a tener HCO3 menos más H más para producir H2CO3. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer punto de inflexión voy a valorar dos cosas, el carbonato y el hidróxido.
Mientras que en el segundo punto de inflexión solo voy a valorar una cosa. Solamente el hidrógeno carbonato que se me formó. Entonces, ¿cómo sería en este caso el volumen 1 con respecto al delta volumen? ¿Cuál sería mayor? ¿Cuál sería mayor acá? Volumen 1 porque reaccionan dos. Exactamente. El volumen 1 sería mayor porque reaccionan dos cosas. Entonces, tengo el caso acá que volumen 1 es mayor al delta volumen. Entonces, este sí calza con lo que hemos dicho acá, que se tiene que cumplir que el volumen 1 es mayor que el delta volumen. Entonces ya dibujamos la curva de valoración y ya identificamos la composición de la mezcla. Basado en esto, la composición de la mezcla es esta que tenemos acá. Ahora sí, me preguntan qué determina, entonces, ya como sé cuáles son, tengo que determinar cuál es la concentración molar analítica de los componentes de la mezcla. Entonces, vean que yo estoy valorando con un ácido que es 0,1728 mol por litro. El HCl es igual a 0,1728 mol por litro. ¿Cómo hago yo para saber entonces cuánto tengo de cada uno? Entonces, repasemos un poco otra vez cómo se preparaba la muestra. Entonces, dice que yo tomaba una alícuota eh, de la muestra, ¿verdad? De 10 mililitros. Y esa muestra se coloca en un balón de 100 mililitros. Y de esa se toma una alícuota de 50. Y después de ahí ya hago la valoración, ¿verdad? Entonces calcule la concentración molar analítica de los componentes. Entonces tengo que saber cuál es la concentración que tiene cada uno de esos componentes. Entonces, vean que el delta volumen está asociado con el hidrógeno carbonato. ¿Con cuántos moles de hidrógeno carbonato tengo? Entonces quiere decir que yo puedo utilizar el delta volumen para calcular cuánto carbonato tenía inicialmente. Los moles de hidrógeno carbonato van a ser iguales a los moles de carbonato, al final de cuentas. Entonces yo sé que la reacción, los moles de HCl que reaccionaron van a ser iguales a los moles de Na2CO3. Y esto va a ser igual a el delta volumen multiplicado por la concentración del HCl. Sí, ¿verdad? Porque el HCl reacciona 1 a 1 con el hidrógeno carbonato, como vemos acá. Entonces, este delta volumen va a ser igual a los moles de carbonato y va a ser igual al volumen por la concentración del HCl. Entonces, esto va a ser igual a el delta volumen, dijimos que eran 14,90, si no me equivoco. Esto sería igual a 14,90 mililitros multiplicado por la concentración de HCl, que sería 0,1728 mol por litro. Ahora, yo puedo de una vez calcular cuánto sería la concentración, ¿verdad? Eh, en la concentración en la muestra original, yo lo puedo ver de esta forma. Eh, esta concentración era en la alícuota de 50. Entonces yo hago 14,90 mililitros multiplicado por 0,1728 mol por litro. Todo esto lo divido entre, esos son los milimoles que tenía de carbonato, ¿verdad? En este caso. Y esto lo puedo dividir entre el volumen de la alícuota, que eran 50. Pero luego hay un factor de dilución, porque vean que yo tomé la muestra y la diluí
tomé la muestra de 10, la diluí a un volumen de 100. Entonces quiere decir que tengo que multiplicar ahí por ese factor de dilución. Entonces yo haría por 100 dividido entre 10. Entonces vean que como acá tengo mililitros, se me da con mililitros, se me da con mililitros, se me da con mililitros y me quedan mol por litro. Esa sería entonces la concentración de carbonato de sodio que tendría en la muestra originalmente. Sería 14.90 multiplicado por 0,1728 multiplicado por 100 dividido entre 50 por 10. Eso me da 0,5149. Mol de ¿qué? De carbonato. Por litro. Ya sabemos cuánto era la concentración de carbonato. Ahora, ¿cómo hago para saber cuánto tenía de hidróxido? Entonces, para saber cuánto tenía de hidróxido, yo qué sé, acá, yo sé que el volumen 1 era, sumaba la cantidad de hidróxido más la cantidad de carbonato. Pero yo sé que el delta volumen está directamente asociado con la cantidad de carbonato que había. Entonces, si yo el volumen 1 le resto el volumen que era de carbonato, obtengo el que era solo de hidróxido. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces yo digo, los moles de NaOH van a ser iguales a el volumen 1 menos el delta volumen multiplicado por la concentración del HCl. Entonces, si yo al volumen 1, que tenía hidróxido más carbonato, le resto el delta volumen, que era solo carbonato, entonces me queda solo lo de hidróxido. Y a esto le puedo hacer, para calcular la concentración de NaOH, puedo hacer lo mismo que hice antes. Entonces hago volumen 1 menos delta volumen por la concentración de HCl dividido entre 50.00 mililitros multiplicado por 100.0 mililitros dividido entre 10.0 mililitros. El volumen 1 era, ¿cuánto era? El volumen 1 era 32,40. Acá nada más tendría que poner 32.40 menos el delta volumen que era 14,90. Multiplicado por la concentración de HCl que es 0,1728. Y si resolvemos eso, entonces me quedaría 32.40 menos 14.90 por 0,1728 por 100 dividido entre 50 por 10. Eso me da 0,6048. 0,6048 mol de OH, de NaOH por litro. Ok, entonces no sé si tienen dudas hasta acá. ¿Alguna consulta? Entonces vean que primero yo puedo identificar cuánto hay en la mezcla y luego de eso, basado en saber cuánto hay de cada uno, puedo calcular entonces la concentración que había de cada una de estas especies en mol por litro. ¿Qué más? Ah, bueno, lo otro es, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dicen que calcule cuánto es el pH en el primer y segundo punto de inflexión de esta curva? ¿Cuál sería, cómo podría yo calcular cuánto es el pH en este punto, por ejemplo? ¿Cómo podría aproximar ese valor de pH? ¿Qué sería?
Entonces, si me preguntan cuál es el pH en el primer punto de inflexión, recordemos que cuando yo quiero saber el pH en un primer punto de inflexión de este tipo de curvas, sería igual a un medio de la pKa1 más la pKa2. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo una curva de valoración, yo lo puedo aproximar el primer punto de inflexión como esto, con esta fórmula que ya hemos visto. Entonces, de esta forma puedo obtener el punto de inflexión acá. Si me preguntan cómo hago para terminar el punto de inflexión en esta parte de acá, en ese caso sería un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque entonces acá tengo que determinar cuánto es la concentración de el ácido carbónico que me quedó. Luego de hacer esta reacción. Entonces, vean que yo hice la valoración hasta el segundo punto de inflexión y yo había agregado, ¿cuánto agregué de volumen total? Yo tenía 50 mililitros y le agregué de valorante 47,30. Entonces, ese es el volumen total que tengo yo hasta este segundo punto de inflexión. Ahora, ¿cuál es la cantidad de moles que tengo yo de carbonato? Eso ya lo había calculado acá, ¿verdad? La cantidad de moles de carbonato eran 14,90, que será igual a los moles de hidrógeno de carbonato. H2CO3 será igual a 14,90 multiplicado por 0,1728 mol por litro. Entonces, a partir de esto, yo puedo calcular cuánto es la concentración que me quedó de cuando yo neutralice todo, ¿qué me va a quedar? H2CO3. Ese es el ácido que me va a quedar de cierta concentración. Entonces, la concentración de H2CO3 va a ser igual a 14,90 por 0,1728 mol por litro, dividido entre 50 más 47,30. Eso me haría la concentración que me quedó del ácido. Entonces vamos a ver cuánto sería. 14,90 por 0,1728 dividido entre 50 más 47,30. Eso me da 0,02646. No sé si les dio así. Creo que está bien. Sí. Eso sería mol por litro, ¿verdad? Ok, entonces ya yo sé cuánto me quedó del ácido. ¿Cómo hago para saber cuánto sería el pH en ese punto? Entonces yo sé que si yo tengo H2CO3 en agua, ¿qué le va a pasar? Va a ocurrir un equilibrio, ¿verdad? Voy a tener un equilibrio en el cual voy a tener H3O más HCO3 menos. Eso sería lo que conocemos como la Ka1. Y yo puedo decir que tenía inicialmente una concentración de 0,02646. De acá no tenía ninguno de estos y se va a disociar X, se va a formar X, se va a formar X. Entonces al final me queda 0,02646 menos X, acá X y acá X. Entonces yo puedo tener la expresión de la Ka1. La Ka1 va a ser igual a X al cuadrado dividido entre 0,02646 menos X. Entonces, si yo despejo acá este valor de X, ¿verdad? Ya sea que resuelva la cuadrática o ya sea que lo haga simplificado, aunque en este caso no sería lo ideal hacerlo simplificado, porque la K1 en este caso sería, no sé si buscan cuánto sería la K1 del ácido carbónico, si lo busca por ahí, ¿cuánto sería este valor?
creo que es bastante grande. Entonces, este valor de X me daría igual al valor de H más. Y acá yo ya puedo obtener entonces cuánto sería el pH en este segundo punto de inflexión. La K1 del ácido, ¿qué, profe? Del ácido carbónico, sería en este caso. No. Ahora, recordemos que el ácido carbónico es un concepto un poco abstracto, porque en realidad el ácido carbónico está en un equilibrio con el CO2, ¿verdad? Así es como, de hecho, se absorbe en los mares. El CO2 se absorbe se disuelve en el agua de los mares y va a ser un equilibrio formando ácido carbónico, y a la vez ese ácido carbónico está en un equilibrio para formar carbonatos. Y eso es lo que determina también parte del calentamiento global, ¿verdad? Al final de cuentas. Que tanto CO2 hay en la atmósfera y que tanto se disuelve en los mares, va a producir más ácido carbónico, y ese ácido carbónico es el responsable de la acidificación marina, ¿verdad? Que afecta a los corales, ¿verdad? De hecho, hay estimaciones que se estima que para el 2050, debido a la disolución de CO2 en la atmósfera, los corales van a llegar a desaparecer debido a la elevada acidez, que hace que no sea suficientemente, o sea, más bien es demasiado ácido como para que puedan existir los corales, ya que ellos tienen estructuras que son sensibles al pH, ¿verdad? Lo que forman son, de hecho, carbonatos en sus estructuras, pero si es muy ácido, eso, no pueden formar esas estructuras, y eso es lo que afecta a los corales, a final de cuentas. Eh, ¿Cuánto es el valor? No sé si lo encontraron por ahí. Lo Lo pueden buscar. estaba buscando, pero es que no me carga el internet. A ver, carbonato, pKa, carbonato. Meta, ácido carbónico. Ajá. Aquí está. Creo que es, la K1 es como 6,35. La pK1, 6,35. La pKa1 es igual a 6,35. Elevado a la menos menos 6,35. Me da 4,47 por 10 a la menos 7. 4,47 por 10 a la menos 7. Y entonces, bueno, podríamos asumir que esto es pequeño. Entonces, x va a ser igual a la raíz de 4,47 por 10 a la menos 7 multiplicado por 0,02646. Profe, ¿cómo sacó el 4,47 por 10 a la menos 7? Perdón. 10 elevado a la menos 6,35, que es el valor Ah, de la ok. pK1. Ajá. Gracias. 4,47 por 10 a la menos 7 por 0,02646. Raíz de esto me da 1,09 por 10 a la menos 4. 1,09 por 10 a la menos 4. Y hago menos logaritmo de esto. Eso implica que entonces el pH sería 3,96 en el segundo punto de inflexión. Cuando yo valoro, el pH sería 3,96. Entonces vean que, de hecho aquí puedo ver que entonces, efectivamente, el primer punto de inflexión dijimos que estaba en un medio de pK1 más pK2. Eso, bueno, no lo calculamos. Sería igual a un medio de pK1 más pK2. Sería 6,35 más 10,33 dividido entre 2. Eso me da 8,34.
8.34. Pues vean que el primer punto de inflexión, cuando voy valorando el carbonato del hidroxio, pasa a 8.34. Este punto de acá. Según esos cálculos sería 8.34. Mientras que el segundo punto de inflexión, cuando llego acá, según nuestros cálculos, daría 3.96. 3.96. Entonces vean que sí es muy importante acá el papel que juega el indicador, porque el indicador también me va a permitir diferenciar los protones que son de una o de otra especie, ¿verdad? A final de cuentas. Entonces, eso es como lo importante que hay que tomar en cuenta en este tipo de problemas, ¿verdad? Saber cuando estoy valorando con cuál indicador, qué es lo que estoy observando al final de cuentas. No sé si queda alguna duda con ese problema, chicos y chicas. ¿Alguna consulta? Es un poquillo larguillo, sí. No sé si queda alguna duda en alguna parte. ¿Todo claro? Este tipo de problemas son muy importantes. Dice, gustan, si no hay consultas más de este problema, lo que podemos hacer es resolver consultas que tengan ustedes de la materia y así. Entonces, si gustan, me pueden enviar consultas o cualquier otra pregunta que tengan de la materia, ya sea teórica o práctica, podemos revisarlo. Si gustan, me lo pueden mandar por el chat también. A ver, consultas. Hola, profe. Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a la materia. Entonces no sé si me espero hasta el final mejor. Ok, sí, sí. Por cierto, hay alguna compañera, hay dos compañeras que me han escrito sobre algo, una sobre un cambio de grupo, que en algún momento habíamos hablado, yo le he dicho que me escribió una carta, no me acuerdo quién era, en ese momento no me acuerdo el nombre. Entonces, para que se contacte conmigo, por favor, y otra compañera que me había hablado sobre algo como hacer el examen sola, también no me acuerdo quién era, también le voy a Eso estar... soy yo. Eso es usted. Bueno, sí, entonces vamos a hablar de eso ahorita más tarde. Y también la otra compañera que por favor, si se contacte conmigo para resolver el asunto. Lo otro era, no sé si era Luis Andrés que se llamaba, creo que era Luis Andrés, que está en el grupo 6, que es el único estudiante que tengo que está en el grupo 6, que por favor me contacte para definirlo de ese grupo, porque es que lo habían puesto en otro grupo, que era en el grupo, en un grupo con otra profesora, con Catherine. Pero ya ahora sí lo cambiaron al grupo ese, entonces era para asignarle ahora sí un grupo dentro de mi clase para que trabajen con resolviendo los casos. Pero bueno, si no cualquier cosa ahí yo ahora más tarde le escribo. No sé si alguien tiene alguna duda en concreto sobre algún problema, que lo veamos de una vez. Les recuerdo que este viernes se habilita ya el análisis de casos, entonces para que vayan repasando y estudiando bastante. Por ejemplo, revisando los exámenes viejos, ustedes tienen ahí disponible un examen viejo, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es que lo trabajen en el transcurso de la semana, vean más o menos cómo son las preguntas, porque muy posiblemente puede que algunas preguntas sean medio parecidas y así, ¿verdad? Para que vean un poco el formato de cómo son las preguntas. Entonces, esa es mi sugerencia, que lo vayan viendo y si tienen dudas, que por ejemplo me pueden ya sea o escribir o lo podemos ver el próximo viernes también. El próximo viernes, como al mediodía, ya se habilita. No, como quiero ser que se habilita. Sí, como al mediodía, creo que es que se habilita. O era más temprano. No me acuerdo. Pero bueno, el viernes ya se va a estar habilitando el análisis de casos correspondiente.
consultas. ¿Qué fue que me dijo hace un rato que tenía unas dudas? Profe, yo tengo unas dudas en el reto 2, pero veo que mediación sale bloqueado porque está la reposición. Ah, espera para ver. Mm, evaluaciones. Retos. ¿Eran en el intento 1 o en el intento 2? En el intento 2. Ya se lo habilito para que lo podamos ver. Gracias. Retos. Mostrar. Ok, ahí ya estaría habilitado. Con el mini proyecto me preguntan que no pudieron ver las calificaciones. Si, digamos, en el mini proyecto, si usted no fuera la persona que envió el mini proyecto, solo la persona que envió el mini proyecto puede ver las notas. Entonces tiene que consultarle a la persona que envió el mini proyecto que se les muestre la calificación. Solamente, usted lo envió. Qué raro, pero para ver. Vamos a ver el mini proyecto. Evaluaciones. Mini proyecto. Es que ahorita lo pusieron oculto. Es que yo se los había habilitado, pero solo estaba habilitado por unos días porque los otros profes estaban revisando. Pero ya se lo habilito para que pueda verlo. Evaluaciones. Ahí si gustan ya pueden verlo. Eso sí, solo se los puedo dejar habilitados como durante hoy porque otros profes todavía están revisando. Entonces se los puedo habilitar, digamos, como por hoy y después ya tengo como que quitárselos. Aquí dice Alfredo. Con mucho gusto. Es un problema a ver, de equilibrio heterogéneo. Vamos a copiar. Ok, sería este. ¿Cuál es la solubilidad de un precipitado de cloruro de plomo si se mezclan 300 mililitros de nitrato de plomo y 300 mililitros de KCl? Nota, hay efecto de León común. Aquí vamos a ver este. Entonces, tengo precipitado de PbCl2 y se forma mezclando 300 mililitros de PbNO3 con 300 mililitros de KCl. Entonces yo tengo PbNO3, 2, que tiene una concentración 0,018 mol por litro y que son multiplicados por 300 mililitros. Y luego tengo KCl, que serían 0,028 mol por litro. Y esto lo multiplico por 300.0 mililitros. Entonces esto me daría 0,018 por 300 me da 5,4 milimol. Y el otro me daría 0,028 por 300 me da
8,4. Entonces, aquí habría una reacción. ¿Cuál sería la reacción que ocurre? Entonces, la reacción neta que ocurre sería PB más Cl me produce PbCl2. Pero, entonces quiere decir que yo necesito 2 de cloruro. Entonces, yo tengo inicialmente de plomo, tengo 5,4. Y de cloruro tengo 8,4. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el reactivo limitante? ¿El plomo o el cloruro? Entonces, veamos. Por ejemplo, yo digo, yo tengo 8,4 de cloro y yo sé que de cloruro, pues, yo sé que 2 de cloruro reaccionan con 1 de plomo. Entonces, esto me daría 4,2. 4,2 de plomo. ¿Cuántos tengo de plomo? 5,4. Entonces quiere decir que el reactivo limitante es el cloruro. Entonces quiere decir que me van a reaccionar todos los 8,4. Acá me van a reaccionar 4,2. Y acá me va a producir 4,2. Entonces, de cloruro va a reaccionar todo y me va a quedar 0. Y de plomo me va a quedar 0,1,2. Y acá 4,2. Entonces, de plomo, esos son los milimoles que me sobran sin reaccionar. Porque el cloruro es el reactivo limitante. Entonces, ahora sí, me preguntan que cuánto sería la solubilidad. Vean que de plomo me quedarían 1,2 milimoles. ¿En cuánto volumen? En 600.0 mililitros. Entonces, quiere decir que me quedaría una concentración de 1,2 dividido entre 600. Eso sería 2 por 10 al menos 3 mol de plomo por litro. Ahora me preguntan que cuánto sería la solubilidad. Entonces, ese sistema ya entra en equilibrio, ¿verdad? Entonces, yo tengo el sólido de plomo, que es PbCl2, y va a entrar en equilibrio con la disolución para formar plomo más 2 Cl-. Entonces, inicialmente yo tengo de plomo esta cantidad de acá, 2 por 10 al menos 3. De este se va a solubilizar una cantidad de S, de este no tengo nada. Entonces ahora hago menos S, más S, más 2S. Más 2S. Entonces acá me va a quedar 0, me va a quedar 2 por 10 a la menos 3 más S y acá 2S. ¿Cuál sería la expresión entonces de la KPS? La KPS sería igual a 2S al cuadrado multiplicado por 2 por 10 a la menos 3 más S. ¿Cuánto es el valor de la KPS? Era 1,7 por 10 a la menos 5. 1,7 por 10 a la menos 5. Ok. Yo podría asumir que esto es pequeño y entonces decir que 4s cuadrado multiplicado por 2 por 10 a la menos 3 va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 5. Entonces digo que s va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 5 dividido entre 4 por 2,2 por 10 a la menos 3. Right. 1,7 por 10 a la menos 5 dividido entre 4 por 2 por 10 a la menos 3. Raíz de esto me da
Esto me da 0,046. Ahora, 0,046 tal vez no es tan pequeño comparado con 2 por 10 al menos 3. Entonces, idealmente, este problema sería mejor resolver la ecuación cúbica que quedaría. Pero si me dieran a escoger acá, pues aparentemente la que calza más sería la B. No sé si esa era la respuesta correcta. ¿Quién me preguntó? Alfredo. ¿No te acuerdas cuál era la respuesta correcta en ese, Alfredo? Sí, profe, me estaba fijando. Sí, es esa. Ujú. Esa es como la aproximación, sería la B en este caso. No sé si te queda ahí más o menos claro. Sí, profe. Sí, Muchas ok, gracias. con gusto. Ok, vamos a ver. La otra me la envió también Alfredo. Y hay otra que, vamos a ver, está Alfredo. Present. Dice, se tiene un litro de una solución amortiguadora preparada con 0,0200 mol por litro de un ácido láctico y 0,0800 mol por litro en lactato de sodio. El pH de la solución después de agregar 0,050 mol de base es. Ajá, ok. Ok, básicamente, mm, se tiene un litro de solución amortiguadora. Eh, si yo agrego base, la base va a reaccionar con el ácido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 0, voy a ponerlo como H ácido láctico, ¿verdad? Me va a reaccionar con base para producir L- más H2O. Entonces, ¿cuánto tengo yo del ácido láctico inicialmente? Entonces, yo tendría un litro multiplicado por 0,02 sería 0,02 moles del ácido láctico, ¿verdad? Y le están agregando de la base 0,0050. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar acá menos 0,0050 menos 0,0050 más 0,0050. Entonces acá me va a quedar 0,02 menos 0,005. Me da 0,015. Acá me queda 0, acá me queda 0,0050 del lactato. Ahora, del lactato yo tenía originalmente, bueno, podemos ponerlo acá de una vez. Del lactato yo tenía 0,008, 0,08. Entonces puedo hacer aquí como la suma de una vez para más fácil. Sería entonces, ya lo hice, 0,02, 0,005, 0,08 más 0,005. Eso sería 0,005
0.085. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Básicamente yo agregué esta base y disminuyó la cantidad del ácido láctico y aumentó la cantidad del lactato. ¿Cómo hago para calcular el pH? pH sería igual a la pKa más logaritmo de la sal entre el ácido. Entonces sería pH sería igual a menos logaritmo de 1,38 por 10 al menos 4 multiplicado por más logaritmo de la sal 0.085 entre el volumen total dividido entre la del ácido, que es 0,015 entre el volumen total. Logaritmo de todo esto, ¿verdad? Volumen total se cancela. Entonces me quedaría 0,085 dividido entre 0,015 logaritmo de esto menos logaritmo de 1.38 por 10 a la menos 4. Esto me da 4,61. Sí, eso va el problema. Pues básicamente lo que hago yo es neutralizar, ver cuánto es el estado final de de los componentes y utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para saber cuál es el valor del pH final, en este caso. Listo, profe. Muchas Entonces, gracias. la solubilidad del... ok. Esta es de Kevin. Dice, calcula la solubilidad de calomel, KPS 1.20 por 10 a la menos 18, en una solución de cloruro de sodio, 0,120 en masa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto es la concentración de cloruro de sodio en mol por litro. Entonces, yo sé que 0.120% en masa son... Sí, sería así, ¿verdad? Son 0.120 gramos en 100 gramos de disolución. Y yo sé que... yo sé que tengo 1.03 gramos por, vamos a asumir que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro por mililitro. Entonces yo puedo decir que un litro son 1000 mililitros. Entonces acá se me dan gramos de disolución, se me dan con gramos de disolución, mililitros se me dan con mililitros y ya me quedaría litros de disolución. Y ahora tengo que convertir los gramos a moles. Yo sé que un mol de NaCl son, ¿cuántos gramos sería? 24. Masa molar de NaCl. 58,44 más o menos. 58,44. 58,44 gramos de NaCl. Con esto ya puedo sacar la concentración de NaCl en mol por litro. Entonces, ¿cómo hago para...? Yo sé que Hg2Cl2 se va a disociar para formar Hg2 más 2 más 2Cl menos. Entonces, yo sé que la KPS va a ser igual a...
pongamos acá una ecuación de la disociación. Yo sé que va a tener acá S, de este no voy a tener nada, y de cloruro voy a tener la concentración que me da acá, que voy a poner concentración. Y hago menos S, más 2S, y aquí 0, S, concentración, más 2S. La KPS está por, sería S multiplicado por concentración más 2S al cuadrado. Es igual al valor de la KPS. Y entonces básicamente despejo acá el valor de la S, ¿verdad? En este caso, como la solubilidad es muy pequeña, por eso es menos 18, puedo asumir que esto es 0. Entonces me crea que KPS es igual a S multiplicado por la concentración al cuadrado. Y entonces quiere decir que S es igual a la KPS dividido entre la concentración al cuadrado. Y esa concentración es la que obtuve acá, básicamente. Entonces, eso sería un poco la forma de resolver este problema. Sería nada más ahí de sustituir los valores. No sé si tienen alguna otra consulta. Si queda ahí más o menos claro que... ¿Alguna otra duda? Listo. Ok, si no, puedo quedarme para conversar un rato con Abril. Sí. Voy a, voy a pasarte a otro room, Abril. Está bien, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Estudié bastante para el análisis de casos. Y ahí voy a dejar de grabar ese momento.